pasando por la alfombra roja para conocer de la actividad que realiza Nancy de la Sierra, senadora de la República. Senadora, ¿cómo te va? Un abrazo. Hola, mi Polo, muy bien, gracias a Dios, espero que tú también y todo el auditorio que nos escucha. La verdad es que han sido meses en una permanente demasiado politizada, diría yo. A pesar de presentar exhortos, no se han procesado ni se han votado en el pleno de la permanente. Y bueno, estamos a unas semanas de iniciar el último periodo, diría yo, del año legislativo, el primero del último, y la verdad es que con mucha emoción, pero esperando que el trabajo sea lo que destaque al Senado de la República, que cumplamos con la ley, que podamos hacer los nombramientos pendientes, que son más de 70, que podamos procesar iniciativas que van en favor de las y los ciudadanos. Y creo que han sido semanas de mucha distracción, de mucha politiquería. Creo que debiéramos enfocarnos en los problemas reales que tiene nuestro país. El tema de los libros de texto me parece que lo estamos llevando a los extremos. Creo que debiéramos conocer, y hoy presento un exhorto en la Comisión Permanente, precisamente para citar a la Secretaria de Educación Pública y a los responsables de la elaboración de libros de texto para que nos informen en base a qué realizaron estas publicaciones cuando hay un error de procedimiento, hay un error de, no nos metamos al contenido si quieres, podemos solamente justificar, ir a la Suprema Corte de Justicia, porque el procedimiento es violatorio. La primera etapa del procedimiento hablaba que el año pasado tendrían que reunirse varios expertos, maestros, los propios alumnos, padres de familia, para hacer el plan de estudios y hacer un programa piloto que pueda impactar en el primero de primaria, primero de secundaria y primero de preescolar. Y el año siguiente, o sea, este próximo año, empezaría entonces ya a entrar de manera paulatina el nuevo sistema de educación que quiere implantar este gobierno. Hay un error de procedimiento, no se está cumpliendo la norma, no se hicieron las consultas, aunque muchos dicen que sí, pues nadie se enteró. A nadie se convocó, los que siempre participaron no participaron. Yo sí ya he estado hojeando los libros de texto, me hicieron favor de mandarlos escaneados y sí efectivamente hay errores graves, como la fecha de nacimiento de Benito Juárez, como la infografía que usan del sistema solar, digo algunos errores ortográficos, pero me preocupa mucho más esta resistencia del gobierno federal de informar, porque sería tan fácil decirnos bajo qué reglas, bajo qué ideología están haciendo los libros, porque lo que están haciendo es polarizar al extremo esta presentación. Muchos padres de familia ya están recibiendo los libros de texto y se están negando a recibirlos, ya hay amparos, no se está obedeciendo la disposición de un juez de no repartirse, en fin, creo que hay demasiado ruido en todos lados y hay poca focalización de los graves problemas por los que atraviesa nuestro país, como es la seguridad, la desaparición forzada, los feminicidios, en fin, tantas y tantas cosas que nos deberían de ocupar más que distraernos, que creo que es lo que está pasando en este momento. Oye, a ver, senadora, tocaste un tema toral porque ya hay expresiones por ahí de tus compañeros senadores de Morena que dicen: no vamos a llamar a la secretaria de Educación Pública. ¿Qué onda con eso? ¿No debería ir la secretaria a explicar todo este berenjenal? Pues es lo que yo digo, por eso comento que buscan generar esta polémica y esta polarización. Todo se resolvería con la presencia de la titular de la Secretaría y con los encargados de la elaboración de los libros de texto, diciéndonos, probablemente nosotros no nos enteramos, no fuimos cuidadosos, no estuvimos atentos y probablemente sí se llevaron a cabo esas consultas, pero lo que deberíamos de estar teniendo ahorita es el programa piloto de la nueva forma que se piensa implementar en las escuelas públicas y privadas de este país. Estamos hablando de 40 millones de estudiantes, 40 millones
que van a recibir estos libros de texto, que además de los errores de contenido, esta ideologización de la que tanto se habla, que si tiene algunos ejemplos que sí, yo ya lo chequé, viene el ejemplo de la escuela que recordará se construyó cuando era delegada Claudia Sheinbaum y dice que no hay culpables, que fue un error, o sea, no tendrían que meter eso en los libros de texto. No Claro, tendría que haber ejemplos como esos, no claro. tendría que buscar adjetivos que lastimen a todos. Los libros de texto deberían de ser formativos. El tema de matemáticas nos preocupa porque sí, efectivamente que podemos aprender matemáticas desde otra visión. Bueno, que nos expliquen cómo nuestro hijo va a aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir con un libro que antes era de 200 páginas y hoy es de 20. Entonces, lo que necesitamos es información para no generar este encuentro o desencuentro que se está generando entre la oposición y entre el gobierno. Sería tan sencillo con la presencia de la secretaria que además no le estamos pidiendo permiso. Es una obligación de la autoridad presentarse ante la Cámara de Diputados o senadores y estamos en condiciones de llamarlo. El problema es que, como siempre, pues no tendremos los votos suficientes para que pueda ir, pero debiera ir contenta, debiera irnos a explicar a los mexicanos, a todos, que el Senado sea este tránsito en donde los padres de familia se enteren bajo qué parámetro pedagógico se implementará esta nueva educación, cuando sabemos que, y también hay que decirlo, el libro de texto no es el contenido 100% de un salón de clases, es una herramienta que ayuda. El maestro tiene también parte importante y fundamental, pero si no hay capacitación a los maestros de esta nueva forma de educar, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le vas a explicar a un niño en la Sierra Norte, en alguna comunidad, que amplíe la información y le ponen un QR, cuando ni siquiera tienen internet y ni siquiera tienen un teléfono? Viene el QR casi en todas las lecciones para ampliar la información. Y que me digan a mí si le van a dotar a todos los niños de un celular o una computadora para que puedan escanear ese QR y puedan ampliar la información. Si hay internet en cada una de estas localidades. O sea, es increíble ni siquiera meterte en el detalle, es increíble que no piensen en el país en el que estamos, en la realidad que tenemos, y entonces sí, buscar hacer un libro que se adecue a las necesidades culturales, académicas. Ya traemos un retraso terrorífico, Polo. La mayoría de los niños traen un retraso en la escuela pública, pues más o menos se habla de 2 a 3 años, porque el COVID así nos los hizo saber, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora vamos a confiar en que los maestros van a estar preparados cuando les dan 4 días de capacitación una semana antes de entrar al colegio? Los maestros los mandan a capacitar 4 días. En 4 días un maestro va a entender la nueva forma de plantear el contenido de estos libros de texto. Yo lo veo muy complicado. La Sí, verdad lo veo claro. complicado y yo no entiendo a mis compañeros de Morena por qué la resistencia de que la secretaria vaya y nos explique. Solamente queremos información. Entre mejor comunicación tenga la autoridad con las y los ciudadanos, más tranquilidad, porque lo que tenemos es incertidumbre, Polo. O sea, a nadie nos consta realmente. Yo no sé si los libros de texto que yo tengo que me mandaron escaneados son los que están repartiendo ya en las escuelas. En Puebla no han llegado estos libros de texto y no los tenemos en nuestras manos. Entonces, si ya un juez, otra vez violamos la ley, ya un juez dijo que no los pueden repartir, pues no les importa y los van a repartir. Entonces, de verdad, yo creo que es un tema toral, es un tema fundamental porque pues están en riesgo 40 millones de jóvenes y niños que lo único que quieren y lo que buscamos los padres desde que lo somos es que nuestros hijos reciban una mejor educación de la que nosotros tuvimos. Entonces Hay, es ahí donde tenemos que exigirle a la autoridad, al gobierno federal, que nos expliquen y que si esos libros de texto tienen una cargada, y yo no quisiera utilizar los términos publicitarios que se han usado, pero una ideología que no incluye a todos,
pues entonces habrá que modificarlos. Tampoco me voy al lado de la radicalización de que hay que quemarlos en una hoguera. A ver, estamos en el siglo XXI, nada de quemar nada. Vamos a ver qué aportación es importante y funciona, y vamos a ver cómo van a preparar a los maestros para lo que crean que funciona, pues que se implemente, y lo que no, pues que utilicen otras herramientas porque las tienen. Para eso estudiaron, para ser maestros, y esperamos que todos y cada uno de ellos tengan la vocación para poder interpretar de manera adecuada el contenido de estos libros. A partir de hoy se anuncia que habrá otra vez las conferencias vespertinas en Palacio Nacional, ahora con la titular de la SEP, quiero pensar, en donde van a dar explicaciones de qué es lo que ha pasado. Punto Pues número mira, dos, eso, los perdón. secretarios de cada estado de la República pues están opinando ya. Hay uno, el secretario de Guanajuato, que dice, hay que colocar fe de ratas. No, bueno, imagínate la confusión, Nancy. No, 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 es lo que te digo, o sea, es imposible, de verdad es imposible que en 5 días los maestros de este país puedan entender el contenido de los libros de texto, y sobre todo, digo, yo no estoy peleada con muchos nuevos términos que se puedan utilizar, que nuestros niños desde muy pequeños sepan que existen diferentes formas de familias. Hay muchas cosas que podemos entender, pero hay otras que ni tú ni yo a veces comprendemos, mi Polo, y hablamos de una diferenciación entre sexo y género. Y entonces yo digo, ¿estarán preparados los maestros y estarán preparados los niños en las zonas rurales para entender la diferencia entre sexo y género? ¿Estarán listos? ¿Cómo se los va a explicar el maestro si hay un patriarcado en este país que no hemos podido abatir y que nos llevará décadas? O sea, no piensen solamente en las zonas urbanas, en donde afortunadamente ya la mujer incursiona de manera más abierta en todos los ámbitos de decisión. Hablemos de los lugares más alejados donde todavía el machismo prevalece, donde las niñas van a la escuela, pero que les dicen que ellas nacieron para ser mamás y para ser esposas. Entonces, ¿cómo les vamos a explicar estos términos tan modernos que creo yo todavía no acabamos de entender? Entonces, si la secretaria va a salir, espero que salga bien estudiada, porque recuerdo aquella primera entrevista que le preguntaron cómo iban a educar a los niños de segundo de primaria, dijo que todavía no sabía, y es maestra. Entonces, imagínate, si no lleva bien el guión, espero que le hagan un buen guión y que nos explique las razones de por qué cambiaron de esta manera los libros de texto, la forma, esta nueva forma mexicana de educar, y que nos explique bien en qué consiste, para que también los padres de familia nos incorporemos, porque lo que sí encontré en los libros de texto es que hay mucha relación entre con tus papás, haz el siguiente ejercicio, en comunidad, siéntate con ellos. Hay papás que tienen el tiempo en las tardes de sentarse con sus hijos a hacer las tareas, pues deberíamos de empezar por eso. En este país en donde las mujeres y los hombres salen a trabajar, en la mayoría de los casos, pues es muy difícil que ya la mamá se pueda sentar a hacer la tarea. Igual llega a revisarla ya tarde, a ver cómo, qué te dejaron, la hiciste, no la hiciste, en fin, pero que como debiera ser los padres fueran parte de la educación de sus hijos, que sería el sueño dorado, pues yo lo veo difícil también. Pues O sea, sí. nosotros como padres de familia esperamos que en la escuela les enseñen y los formen, pero a veces hemos dejado la responsabilidad a un lado de lo que nos toca a nosotros hacer como papás. Pues Entonces hay sí. mucha confusión, hay demasiada radicalización, y lo único que está provocando es que se politice un tema que no debiera estar inmerso en la política, Oye, porque la pues yo educación. espero, Nancy, yo espero que en la conferencia de hoy por la tarde, pues no salgan a decir que los conservadores y bla, 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 porque ese no es el tema. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Totalmente de acuerdo, mi Polo, por eso te digo que espero que alguien le haga bien el guión a la secretaria de Educación. No quisiera yo ponerle adjetivos a su preparación, pero la veo muy deficiente en las conferencias. Pues Grabó sí. un video hace algunos días que yo dije, ya nos va a decir qué onda. Y dice, pues nosotros no nos ha notificado nada el juez. ¿Cómo? O sea, sí es pública la notificación. Si usted no tiene conocimiento de ella es porque no la ha querido leer, pero se le entregó a la Secretaría de Educación Pública la notificación para que no se distribuyeran esos libros de texto. Entonces, Bueno, sí necesita ella conocer primero, ella,
el plan de estudios, entenderlo para podernos explicar. Yo también estaré muy atenta esta noche, bueno, esta tarde, para ver qué dice y espero que nos pueda dar alguna explicación lógica, sin tendencia a la radicalización entre fifís y chairos, porque pues vienen algunos ejemplos, ¿no? Y entonces salen a una marcha los fifís y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿De qué están hablando? Yo no he querido entrar a fondo a la crítica porque no tengo el libro en mis manos y no quiero emitir un juicio de valor que pudiera ser tendencioso, pero sí creo que si tiene errores como la fecha de nacimiento de Benito Juárez, si tiene errores como el sistema solar, como el mapa de México, en donde los estados están intercambiados, creo que sí valdría la pena detener esta distribución. Nos cuesta a los mexicanos, no son gratuitos los libros de texto. O sea, nos cuesta a todos y a todas. Los que pagamos impuestos nos cuestan los libros de texto. Son gratuitos porque no se les cobra adicional a los papás, pero de una u otra forma ya pagamos por ellos. Y cuando tú compras un material, cuando compras un producto, quieres que sea de calidad y si no lo devuelves. Claro. Pues perdón, yo también lo voy a devolver si no es de calidad. Pues ahí está. ¿Algún otro tema para terminar, senadora? Pues nada, esperar que esta carrera por las internas de Morena y del Frente Amplio y los partidos políticos se conviertan ya en propuestas más sólidas, más concretas, que nos permitan, ya que se adelantó tanto el tema político, ya que no han respetado la ley electoral, porque siguen los espectaculares a todo lo que da y las bardas, nadie despinta bardas, nadie quita los espectaculares, al contrario, yo salgo de mi casa y me encuentro cada día más. Y me preocupa porque digo, bueno, si no respetan la ley electoral, ¿cómo van a respetar el trabajo que tienen que hacer cuando ganen? O sea, no es que nosotros no queramos participar o no queramos colgar espectaculares, Polo, es que no queremos violentar la ley electoral. Tienen que ser respetuosos en lo federal y en lo estatal y por supuesto en lo municipal, porque ya vi algunos municipios que ya tienen propaganda de algunos pre candidatos. Entonces sí, ya hacer un llamado a los partidos políticos y dejarnos de engañar, porque eso de decir, yo no sé quién lo subió, son mis fans, son amigos míos que me quieren tanto, pues yo creo que esa ya no te la tragas, la verdad. Yo por lo menos no, y creo que millones de ciudadanos tampoco. Entonces debiéramos de ser mucho más honestos y debiéramos de parar esta contaminación visual a la que somos sometidos todas las y los mexicanos, porque sucede en Puebla y si yo voy a otro estado está lleno también de espectaculares, tanto de actores federales como estatales, en donde tendremos elección a gobernador. Y yo quisiera que tuviéramos un descanso. El proceso electoral empieza en septiembre, pero los precandidatos tienen chance de hacer una campaña fuerte, como la que estamos viendo ahora, hasta el mes de febrero del 24, para que entonces en marzo arranquen las campañas y en junio tengamos gobernadores y tengamos presidente de México. Ojalá y todos respetáramos la ley y esperáramos los tiempos para, pues, de una u otra forma, eso habla bien o mal de ti. Yo no confío en quien hoy viola la ley electoral y quien quiere ser gobernador de este estado anunciándose en grandes revistas. No, bueno, es que 4 o 5 años no pasó ni un solo anuncio de una entrevista en una revista y ahora todos colgados con entrevistas de medios que ni conocemos, ni vemos impresos en algún lado. O sea, ya no, esas cosas ya no se valen, las hemos criticado mucho. Yo he escuchado a los propios compañeros que hoy tienen subidos sus espectaculares que eso no se debiera hacer y lo criticaban en el pasado y ahora repiten las mismas prácticas. Es terrorífico. Nancy, te mando un abrazo, gracias, cuídate mucho. Gracias a ti, mi Polo. Un fuerte abrazo a todos por allá. Es la Cuídense senadora de la mucho. República, Ya. Nancy de la Sierra.